Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Después del monográfico de ayer sobre Guijarro y Mr. Seitan, hoy vamos a volver a tocar el tema de los arbitrajes que ha sufrido el Barça, bueno, pues durante las últimas décadas. Hoy voy a hablar de Manuel Díaz Vega, otro de los árbitros antibarcelonistas y pro-madridistas que ha tenido, bueno, pues este fútbol español, ¿no?, tan proactivo para ayudar al Madrid a ganar ligas y a ganar partidos. Manuel Díaz Vega, para aquellos que le sufrierais en aquella época, pues como comentaba de Mejía Dávila, era otro Gil Manzano o otro del Cerro Grande de la época actual, ¿no? Quizás peor, porque Manuel Díaz Vega era un chulo y un prepotente de muchísimo cuidado y que siempre perjudicó al Barça y que siempre tuvo enfrentamientos, ¿no? De hecho, el enfrentamiento más sonado de la época fue con Cruyff, cuando era nuestro entrenador. Y bueno, pues empezó en un clásico, pues que el Madrid gana 2-1 al Barcelona por un penalti que Díaz Vega pita por falta de Ferrer a Michel, que vamos, no la vio más que él, ¿no? En ese partido, que es del año 1993, ha llovido ya, pues Cruyff, que en aquella época se hablaba mucho más y los árbitros también hablaban más, ¿no? Cruyff habla del robo y dice que debería dedicarse en la rueda de prensa. Díaz Vega debería dedicarse a pitar partidos infantiles, ¿no? Y Díaz Vega le contesta tras el partido que bueno, que Cruyff es un bocazas, un engreído, un soberbio y que llora como los niños pequeños y se mean los pantalones cada vez que va al Bernabéu, ¿no? Demostrando, bueno, pues lo que era por aquel entonces Manuel Díaz Vega, ¿no? Un pro-madridista total y mofándose de que Cruyff se meaba en los pantalones cuando iba al Bernabéu, ¿no? Siempre insultando al barcelonismo y siempre contra el Barça, ¿no? De hecho, fue sancionado, ¿no?, por esas declaraciones, ¿no? En fin, luego tuvo otro enfrentamiento en un Barça-Valencia, ¿no?, que fue en el año 95, pues en un partido frente al Valencia, 1-0 gana el Valencia. Cruyff muestra su disconformidad con una decisión del árbitro, ¿no?, tocándose la mejilla, llamándole como cara dura, ¿no? Y Manuel Díaz Vega se acerca a él, a Cruyff, ¿no?, le tenía muchas ganas también, y bueno, pues le dice si se está refiriendo a él, y le dice, y le enseña la tarjeta roja, y Cruyff le llama, es verdad, que ahí fue Cruyff el que ya le insultó porque estaba muy caliente, le llama hijo de puta y cabrón a Manuel Díaz Vega, y luego Cruyff es sancionado por esas declaraciones, ¿no? Pero bueno, era lo que era, sinceramente, ¿no? Lo que era Manuel Díaz Vega, Manuel Díaz Vega, ¿no? Pues un auténtico provocador siempre que jugaba contra el Barça. En aquella época era mucho más normal que los clubs pidieran que un árbitro no pitara a un equipo. El Barça se mostró muy indignado de que Manuel Díaz Vega fuera al Camp Nou a pitar al Barça, porque realmente era un auténtico sinvergüenza, ¿no? Otro episodio que tenemos con Manuel Díaz Vega fue una expulsión también de Kluivert, ¿no?, de Kluivert, y que además fue sancionado Kluivert con 4 partidos por sus insultos a Manuel Díaz Vega, también en la disputa de un Barça-Real Madrid. El delantero, comentan las noticias, protestó airadamente a Díaz Vega tras una contundente entrada de Iván Campo, ¿no? Iván Campo, otro ilustre, ¿no?, de los Fernando Hierro, Sergio Ramos, Casemiros, que el Madrid siempre ha tenido bula arbitral para repartir leña, ¿no? Le pega una hostia a Kluivert y, por supuesto, Manuel Díaz Vega, sigan, ¿no? Y le llama cabrón, me cago en tu puta madre, ¿no? Le dice Kluivert que está mal, vamos a ver. Yo ni defiendo que Cruyff ni Kluivert insultaran a Manuel Díaz Vega. El problema es cuando tienes a un árbitro tipo Gil Manzano, como el otro ya pasó con el amigo Piqué, que constantemente cuando te pita te provoca, te expulsa, permite entradas agresivas, te pita penaltis que no son, con lo cual eso al final te saca de quicio, ¿no? No estoy justificando el insulto, pero se tiene que entender dentro del contexto de lo que son estos arbitrajes, que si ahora siguen siendo graves, en aquella época ya eran la de Dios es Cristo. ¿Ves? A ver si me explico. O sea, en aquella época, años 90, bueno, estos arbitrajes eran todos de esta índole, todos de esta índole, luego Cruyff pidió disculpas porque se lo pidió Van Gaal, que era el entrenador en aquella época del Barça, pero sin embargo, a Manuel Díaz Vega, en un claro agravio al FC Barcelona, no hizo constar esas disculpas en el acta, se le olvidó. Casualidad, seguro que fue una casualidad, que se le olvidó, y bueno, pues eso hizo que no hubiera pues un atenuante a la hora de o un arrepentimiento, que eso se valora a la hora, o se valoraba en su momento
por el comité de competición y, bueno, pues se le sancionaron con 4 partidos. Además, lo gracioso es que había habido unas declaraciones de Pepe, el que yo llamaba, ya sabéis qué palabras, de este jugador, ¿no? Y bueno, pues hubo unas declaraciones muy parecidas semanas antes en las que Pepe no fue sancionado, ¿no? Y bueno, pues Kluivert por lo mismo sí. Esto es lo que siempre ha habido, vamos a ver, siempre ha habido este mismo doble rasero en todos los temas, como ahora ha pasado con Ancelotti, que él dice que penalti inventado y se inventa algo para el comité de competición para no sancionarle, y ahora ya veréis cómo le van a caer partidos a Lewandowski por tocarse la nariz, que ni siquiera hizo declaraciones, ni siquiera dijo nada, ¿no? Solo se tocó la nariz, que igual estaba picándole la nariz, ¿no? O si podemos creernos la mentira de Ancelotti de que es que en Italia a penalti inventado se dice no sé qué, pues también nos podemos creer que a Lewandowski le picaba la nariz, ¿no? En fin, esto es siempre lo que ha tenido que sufrir el Barça toda la vida, porque vuelvo a repetir, quien no le conozcáis, pues bueno, podéis buscar en Google, podéis buscar, hay muchísimos artículos sobre el tema de Manuel Díaz Vega y de siempre cómo cargaba contra el Barça y contra otros equipos, ¿eh? Aquí tengo... pero bueno, a lo que iba, antes de entrar con este artículo del Valladolid, de un medio de comunicación de Valladolid, hablando de Manuel Díaz Vega, ¿no? Y favoreciendo al Madrid, cómo no. Perjudicando al Barça, porque además como era del colegio asturiano, podía pitar al Barça y podía pitar al Madrid. Podía pitar al Madrid para regalarle penaltis y podía pitar al Barça para robarle, ¿no? Ya era el completo, ¿no? El completo, ¿no? A lo que quería decir es que este Manuel Díaz Vega luego ha tenido el premio de ser director técnico del comité de árbitros, ¿no? A las órdenes de Sánchez Arminio durante 17 años, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Y quien conozca a Manuel Díaz Vega porque tenga una edad para haberle visto arbitrando sabe lo que estoy hablando, ¿no? Los demás podéis, bueno, me vais a creer porque sabéis que siempre digo la verdad, pero podéis buscarlo en Google, todo lo que estoy diciendo está ahí. Pero los que lo habéis visto sabéis lo que estoy diciendo. Manuel Díaz Vega era un Gil Manzano o era un del Cerro Grande de aquella época, ¿no? Seguramente mucho peor, ¿no? Todos lo sufrimos en aquel momento, ¿no? Pero encima luego, que aquí es donde viene, luego encima esta gente que va contra el Barça, luego tiene premios, ¿no? Tiene premios, y cuando Sánchez Arminio es el presidente del comité de árbitros, le pone a él de director técnico, ¿no? O sea, el director de designación de comité de árbitros era, durante 17 años fue Manuel Díaz Vega. También tuvo sus movidas y también defendió a árbitros que perjudicaron al Barça o que beneficiaban al Madrid, como también vamos a ver, ¿no? O sea, un historial blanco que, vamos, lo raro es que no esté ahí al lado de Mejía Dávila en el Madrid, en el palco, o trabajando para el Real Madrid. O sea que, bueno, él tuvo otros cargos que seguramente fueron mejor remunerados, como el de director técnico del comité de árbitros, ¿no? Que, fijaros, desde el año 2001 hasta el 2018, 17 años chupando del bote, ¿no? Qué bien funciona meterse con el Barça y ayudar al Madrid. Funciona muy bien, ¿verdad, Manuel Díaz Vega? Muy bien. Esto es un artículo de un medio de comunicación de Valladolid tras un robo en Pucela, ¿no? En el campo del Valladolid. Dice, Manolo Díaz Vega, uno de los peores árbitros de la historia del fútbol español, se dio a conocer al fútbol nacional por el lamentable arbitraje que protagonizó en el nuevo Zorrilla en la visita del Real Madrid en la temporada 88-89. Pasó de colegiado mediocre a trencilla mediático y a ser uno de los árbitros de cámara del Real Madrid. Esto lo está diciendo un medio de comunicación de Valladolid, no de Barcelona ni de Cataluña, de Valladolid, ¿no? Uno de los árbitros de cámara del Real Madrid. Con una llamada de Mendoza a Plaza, fijaros, vuelve a aparecer Plaza, en aquella época Mendoza del Madrid, presidente, y Plaza, presidente del comité de árbitros, se solucionaban los partidos comprometidos del Madrid de la Quinta del Buitre. Fijaros que esto, lo dije yo el otro día sin haber leído este artículo, que esto lo he preparado pues, más recientemente, que como en aquella época el Madrid ganó con el Plaza 5 ligas seguidas que no ha vuelto a ganar nunca más, ¿no? De hecho, lo que más ha ganado seguido desde entonces, ella en 3 décadas o 4, han sido 2 ligas seguidas, ¿no? Y todavía vino aquí un seguidor, bueno, un seguidor no, un troll del Madrid, ¿no? A decir, en aquella época el Madrid ganaba con mucha diferencia en las ligas. Luego yo le demostré que era mentira, que 2 había ganado muy apretadas con el Barça, ¿no? Porque estos, ya sabes, estos mienten más que hablan y luego cuando les vas con argumentos o con datos, empiezan a recular y a recoger cable, ¿no? Bueno, pues el tema es que aquí lo dice un medio de comunicación de Valladolid, no de Barcelona ni de Cataluña, de Valladolid. Como una llamada de Mendoza a Plaza solucionaba los partidos comprometidos del Madrid de la Quinta del Buitre, que ya os dije yo que en aquella época ese Madrid, campeón de 5 ligas seguidas, ganaba muchos partidos
comprometidos con 1-0, con 2-1, con penaltitos y con goles en fuera de juego, que luego eran totalmente tapados por la caverna y por todos los medios que, bueno, que había en aquel entonces, que eran todos del Madrid. En aquella época que no había internet ni había nada, era una cosa brutal, ¿no? Era una cosa brutal. La recompensa, dice este medio de comunicación de Valladolid, la recompensa a su inestimable labor fue su ascenso internacional y el representar a España en el Mundial 94, que esta es otra de las cosas que también han denunciado muchos árbitros, ¿no? Que favorecer al Real Madrid no solo te coloca luego en puestos de dirección del comité de árbitros o cosas importantes, sino que también, cuando estaban en activo, te suponía ir a arbitrar partidos de internacionales, ¿no? Porque estabas mejor valorado, ¿no? Y eso hay muchos árbitros que se han quejado de que no eran internacionales porque no seguían esas directrices, ¿no? Hoy día es uno de los mandamases del arbitraje español, porque ya era director del técnico del comité de árbitros, ¿no? Cuando saca este artículo este medio de comunicación de Valladolid, ¿no? Al Valladolid no volvió a pitarle hasta 5 años después, y siempre que lo hacía se le notaba el resentimiento hacia el club blanquivioleta y a su afición. De los 14 partidos que nos pitó, en primera solo se ganó 1, y en la mitad de esos partidos nos dejó con un jugador menos sobre el campo. Otro de los clásicos de Char, como Gil Manzano, que ha expulsado a todos los del Barça, ¿no? Pues este era igual con el Barça o contra equipos que jugaban contra el Madrid. Y habla de esta jornada, 7ª jornada de la Liga, que el Real Madrid ganó como de costumbre, esto lo hizo un medio de comunicación de Valladolid, como de costumbre cuando gana en Zorrilla gracias a la parcialísima actuación del colegiado asturiano. Las fuerzas estaban equilibradas cuando, al poco de iniciarse la segunda parte, Díaz Vega señaló el penalti más indignante jamás pitado en el nuevo Zorrilla. Por supuesto derribo de Mauro Rapnik al piscinero butragueño. Que ya llamaba este medio de comunicación piscinero butragueño, porque butragueño era un Vinicius de la vida ahora mismo. Butragueño ha pasado como un histórico, y butragueño yo me acuerdo que era más piscinero, vamos, Vinicius es un aficionado al lado de butragueño. Pero bueno, esto lo dice, vuelvo a repetir, un medio de comunicación de Valladolid, no del Barcelona. Esto es lo que es el arbitraje español histórico que ha ocurrido. Luego Manuel Díaz Vega, cuando es director técnico del comité de árbitros, el presidente era Sánchez Arminio. Todo esto con Villar, fijaros, el del Villarato. O sea, el Villar del Villarato, que solo se le llamaba barcelonista a Villar simplemente porque no era promadridista. Vamos a ver, Villar era del Atlético de Bilbao. De hecho, la única camiseta que se puso Villar en una foto, y están ahí, era del Real Madrid. Es curioso, ¿no? Es curioso que hay fotos de Villar con una camiseta del Real Madrid, pero no la verás nunca con una del Barça. Villar era un presidente de la Real Federación Española de Fútbol que simplemente no era tan promadridista como lo es ahora, por ejemplo, Rubiales, o como lo han sido otros presidentes de la Real Federación Española de Fútbol. Por eso se decía que era del Barça, por eso se habla del Villarato. Pero resulta que, fíjate, qué curioso que una persona que quisiera pues ayudar al Barça o apoyar al Barça, pues ponga de director de comité de árbitros a Manuel Díaz Vega, un antibarcelonista reconocido por todo el mundo, ¿no? O sea, esto es, pues claro, lógicamente los argumentos pues al final acaban con todas estas mentiras y tergiversaciones y manipulaciones de los madridistas y de la caverna madridista, que, bueno, pues lógicamente sus opiniones y sus comentarios, pues hablando del Villarato y tal, se desmontan por un niño de 5 años, se desmontan por un niño de 5 años, ¿no? Tenemos un episodio aquí, por ejemplo, que yo ya he hablado en alguna ocasión en mi canal, de uno de los penaltis más vergonzosos de la historia del fútbol de la Liga, que fue en el Martínez Valero, ¿no? En Elche, en el que el Real Madrid ganó con un gol de penalti en el minuto 96, ¿no? Cuando además este árbitro había añadido 3 o 4 minutos solamente, pero ya sabéis, hasta que marque el Real Madrid, ¿no? Y encima es una falta de Pepe a Carlos Sánchez en el área estaban en el área del Elche, pero es una falta que hace Pepe a Carlos Sánchez y pita penalti a Pepe, o sea, pita falta de Carlos Sánchez a Pepe, justo lo contrario, ¿no? Que se vio perfectamente en televisión. Esto ya no estamos hablando de épocas en las que no hay televisión. Se vio perfectamente cómo era Pepe el que agarraba y tiraba para atrás al jugador del Elche, y el árbitro, en este caso era Muñiz Fernández, otro ilustre promadridista, pues pitó corriendo penalti para que ganara ese Madrid el partido ya en el minuto de descuento, y con un penalti que no era al revés, era falta de Pepe a tal, que de hecho tuvo una sanción, creo que fueron de 6 meses este árbitro. Bueno, igual me estoy equivocando, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero fue una sanción brutal que tuvo este árbitro por este penalti pitado al revés, ¿no? Y aquí el amigo Manuel Díaz Vega, que era el director técnico del comité de árbitros, pues
bueno, pues se pone de su lado, ¿no? Se pone de su lado, está contrario a la sanción y, bueno, pues luego dice en declaraciones a COPE: es mezquino pensar que por ser asturiano, por tener mucha o poca amistad, protejo a Muñiz. Pongo la mano en el fuego porque no hay amaños por apuestas y por la honradez de los árbitros. No, si por apuestas no hay amaños para ayudar al Real Madrid, como siempre hemos visto y como denunciaba este otro medio de comunicación de Valladolid, vuelvo a repetir, de Valladolid. En fin, esta es la historia del arbitraje español, ¿no? Llena, estos son solamente pequeños ejemplos, habrá más en el canal, los iré escalonando, como ya he comentado, para no aburrir tampoco a todo el mundo con este tema. Pero bueno, esto es para que conozcamos todos los culés, los que ya son un poco más mayores lo habrán vivido en sus carnes y los que son más jóvenes pues que conozcan un poco cómo es la historia del arbitraje español, qué es lo que ha sufrido el Barça y cómo ha tenido que aguantar constantemente a estos árbitros. Yo me acuerdo de cuando se retiró Manuel Díaz Vega de alegrarme como si el Barça ganara una liga. ¿Cuál es el problema? Que al final siempre sale otro. Ahora hay Gil Manzano del Cerro Grande, han estado Undiano Mayenco, ha estado muchísimos árbitros que nos han perjudicado constantemente. ¿Qué pasa? Que echan a uno, bueno, se echan no, cuando ya llegan a una edad en la que no pueden seguir arbitrando, pero encima les colocan en puestos de dirección en cuanto como director técnico de árbitros o presidente del comité de árbitros como Sánchez Armiño, que Sánchez Armiño era el que, vuelvo a repetir, Sánchez Armiño, que fue 25 años presidente del comité de árbitros, era el que cuando hablaba Guardiola le mandaba a callar y salía rápidamente a decir que era vergonzoso que el Barça hablara de árbitros o que Guardiola hablara de árbitros, y cuando hablaba Mourinho callaba inmutis por el forro y nunca jamás salió a mandar callar a Mourinho. Esto es el arbitraje español, esto es el presidente del comité de árbitros, esto es un director técnico de árbitros, esto es lo que ha ocurrido históricamente siempre en España con comités dirigidos siempre por madridistas, siempre dirigidos a favor del Real Madrid. Y esa es la historia. Este también estaba y también defendió a Hernández cuando en el año 2017, en una liga en la que al final hay vídeos por ahí en la que nos quitan como 6 puntos, varios contra el Betis por ese gol que entra a 57 centímetros, que Hernández, que es el árbitro del Barça, es el árbitro que dicen los madridistas que era del Barça. Y joder, pues para ser del Barça, qué suerte tenemos, chico, que no vio un gol que entra a 57 centímetros y que nos hubiera acercado a poder luchar por la liga hasta el último momento, ¿no? En una liga en la que ya le habían regalado 7 puntos al Madrid y 6 quitados al Barça, ¿no? O sea, que es descojonante. Con Manuel Díaz Vega apoyando a Hernández también porque decía, claro, que no lo había visto. Claro, entró medio metro, pero no lo había visto. Pobrecín, ¿no? Y fíjate, este es el árbitro del Barça, Hernández. Coño, a ver si tenemos un árbitro del Barça que, coño, por lo menos vea los goles que entran del Barça. Tampoco pido que nos regale penaltis, pero por lo menos que no nos anule goles legales, ¿no? O sea, en fin, es que, vuelvo a repetir, se desmonta tan rápidamente toda la mentira y toda la tergiversación que ha habido siempre, que es de verdad, es de chiste. En fin, nada más, chicos, dejadme vuestras suscripciones, darle like al vídeo si os gusta y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.